El tren de viajeros une diariamente Guardo con las tierras de León. Es el único tramo abierto de aquel ferrocarril de vía estrecha inaugurado en 1894 que partía de La Robla para llegar a Bilbao. La riqueza del carbón permitió que esta villa fuera la de mayor población detrás de la capital. Desde Juan Rodríguez de Cisneros, primer señor de esta villa, hasta nuestros días, Guardo no ha dejado de ser un cruce de caminos y gentes. Se llamó Velilla de Guardo. Es conocida por la fuente de la Reana. Su depósito de piedra sillar se llena y vacía de manera caprichosa. Decía Plinio el Viejo que era un nefasto augurio contemplar estas fuentes secas. Así las vio el romano Larcio Licinio y la muerte le sorprendió a los 7 días. Al lado de Velilla, la colonia Sierra del Brezo de Caja, España, es un buen lugar para hacer un alto en el camino y pasar unos días de vacaciones. En el verano, los niños realizan talleres medioambientales, salen de excursión y se divierten dentro del recinto. Desde esta colonia se puede llegar a Valcovero, pequeño pueblo que la presa de Compuerto aisló para finalmente despoblarlo. Permanecen en pie la mayoría de las casas y algunas han sido remozadas. El día de San Lorenzo, que se celebraba aquí en Valcovero el 10 de agosto, llegamos y estaban bailando en la plaza un grupo de gente que unas veces bailaban el agarrao y otras veces la jota. Sobre todo ellas. Y tocaban los dulzaineros de la montaña, que son aquellos que están allí puestos en aquel estrado de la parte de atrás. Y como era el día de la fiesta, claro, pues lo que más nos llamó la atención fue el baile y los bolos. Los bolos, sí. Los bolos que tenían un detalle muy curioso, que es este. Ahí la Genial. pizarra empoderada en la Sí. pared, ellos y nosotros. Y nosotros. Y hay Marcaban uno ahí que- todos los tantos. El extenso territorio de Fuentes Carrionas, pendiente de ser declarado parque natural, limita con las provincias de León y Santander. Domina la alta montaña cantábrica, destacando sobre todo la mole caliza del Espigüete y el pico Curavacas, la máxima cota palentina con 2.520 metros. A los pies de estas montañas descansan antiguos embalses y pueblos típicos de la zona. En Otero de Guardo, la mayoría de sus habitantes se afanan con lo único posible, el ganado. Aquilino, ceramista, vive y trabaja aquí desde muy joven. Camporredondo de Alba, pueblo construido de piedra y teja, se guarda en el valle al abrigo de las peñas. En las faldas del Espigüete se encuentran los 2 Cardaños, el de abajo a la vera del pantano de Camporredondo, inaugurado en 1930 por Alfonso XIII. El aislamiento y los efectos del clima, a más de 1.400 metros de altura, hacen de Cardaño de Arriba otra aldea deshabitada. El lugar es propicio para acometer las excursiones hacia la inmensa mole. El río Carrión baja por vidrieros joven y de aguas transparentes, ajeno a lo que será su existencia más abajo entre embalses.
Río arriba, el Curavacas nos invita a adentrarnos en el corazón mismo de las fuentes carrionas. En Cardaño de Arriba, el día de San Lorenzo, celebran una romería muy curiosa porque la comparten con la gente de Portilla de la Reina, de un pueblo que está en León al otro lado de la montaña. Y han ido a recogerles a la entrada del valle por el que llega la gente de Portilla. Sí. Entonces luego se saca el santo y se sale en procesión por el pueblo hasta que se llega otra vez a la iglesia, y entonces en la iglesia se empieza la misa. ¿Se sigue viniendo montaña otra vez? Sí. Por Peña Prieta, efectivamente. Cuando llegan les reciben con un volteo de campanas. De campanas bonitas. Qué bonito, porque hermanan dos pueblos y dos provincias. Y luego fíjate lo que hay después de que se ha terminado la misa. El delantal de ese hombre, ¿eh? Caldereta de oveja. Caldereta, que suelen hacerla casi siempre pues los pastores transhumantes, que eran gente que ha estado toda la vida, gente de aquí que ha estado toda la vida bajando a Extremadura con las ovejas. Y la caldereta típica realmente se hace solamente con pimentón rojo, aceite, laurel y sal. Y oveja, claro. La Sierra del Brezo es una cadena montañosa de caliza, cuya vegetación se reduce a brecina y a gayuba. Se inicia en Cantoral y finaliza en Guardo. La mayoría de los habitantes de estos pueblos viven de la minería del carbón. Largos convoyes de mineral hacia Bilbao circulaban por la línea férrea que discurre paralela a las montañas. Esta sierra muestra joyas como la iglesia románica de Pisón de Castrejón, en la que se esculpió un apostolado gótico, o el santuario de la Virgen del Brezo. Ahí esta es la Virgen del Brezo. Y luego esta es la Virgen del Brezo. Es una romería que hacen el 21 de septiembre. San Mateo. Sí, con una fiesta multitudinaria que llega allí muchísima gente de toda la comarca y de las comarcas de alrededor. Antes habéis dicho que hay ciertamente una correspondencia con la gente que tiene culto a la Virgen de la Verilla, sí. Pero hay mucha gente también que viene hasta de la zona de Asturias, de la parte de Tarna. De Tarna. Sí. Desde la Lastra, última aldea de la cuenca del Carrión, aparece un valle que se conoce como Valle Estrecho. Los buitres se refugian en las peñas de Santa Lucía, privilegiado mirador para los ciervos. El río Ribera se embalsa en la presa de Ruesga, construida con la función de regular las aguas del Canal de Castilla. Discurre por dos pueblos tradicionales de este valle, Rebanal de las Llantas, rodeado de amplios bosques, y San Martín de los Herreros, que como su nombre indica, tuvo un abundante número de herreros. La iglesia de Santa María del Castillo es gótica, algo poco frecuente en Cervera del Pisuerga, tierra del románico. Gutiérrez Pérez de Mier e Isabel de Orense, camareros de los condestables de Castilla, fundaron la capilla de Santa Ana, decorada con un retablo hispano-flamenco, y la adoración de los Reyes Magos, obra de Juan de Flandes. La plaza de Cervera se rodea de soportales y casas solariegas. Un buen ejemplo es la Casa de los Escudos.
El museo etnográfico es fruto de la fotógrafa Piedad Isla, consciente de los cambios que afectan al mundo rural y la destrucción de antiguas formas de vida. Se va metiendo, piso uno de los pedales, introduzco la lanzadera. La Pernía abarca una treintena de pueblos y es una de las comarcas mejor definidas históricamente de toda la provincia palentina. Fue un condado perteneciente al obispo de Palencia hasta mediados de siglo. Cuenta un romance que el conde Munio Gustos, dando crédito a falsos rumores que hablaban de la deshonra de su esposa Elvira, bella noble leonesa, una noche de tormenta la expulsó de casa, junto a una criada sordomuda. Salvadas por la providencia, en San Salvador de Tremalla la muda comenzó a dar grandes voces explicando lo ocurrido. Y dicen que desde entonces el pueblo cambió su nombre por el de San Salvador de Cantamuda, capital de la Pernía. La iglesia, obra de arquitectos y canteros anónimos, destaca por su espadaña, que proporciona esbeltez al conjunto románico. Antes de discurrir por Cervera, el río Pisuerga se embalsa en el pantano de Requejada a la altura del pueblo de Bañes. Recién nacido se abre camino por el Valle de Redondos. Rodeados por moles calizas, prados húmedos y densos bosques, Santa María y San Juan de Redondos son los pueblos más altos de este valle. De Peñalabra arrancan tres ríos: el Pisuerga, que aflora en Fuentecobre, el Nansa y el Híjar, a los que el destino depara morir en tres mares distintos: Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, respectivamente. Areños, Lores, Casavegas, pueblos ubicados en el camino del norte que lleva a la Liébana. En Camasobres se mantiene en pie un fielato, u oficina donde se pagaban ciertos derechos de consumo. La carretera atraviesa las estrechas peñas calizas hasta llegar a Piedras Luengas, últimos confines de la montaña palentina. Brañosera se guarda del norte apiñándose en un declive próximo a la sierra de Híjar. Es el primer pueblo de España con fuero y data del año 824. El cañón de la Horadada es una garganta labrada por el río Pisuerga, en la que se aprecian numerosas cavidades y caprichosas formas rocosas. Se ha constatado en numerosas cavernas de formación kárstica la presencia humana en el Paleolítico, la Edad de Bronce y durante la dominación romana. Las Tuerces se hallan en una altiplanicie rocosa muy próxima a Villaescusa de las Torres, entre la cordillera Cantábrica y la llanura cerealista de la cuenca del Duero. La naturaleza ha conformado un paisaje en el que se alzan enormes rocas de extrañas y sugerentes formas, producto de la disolución de las calizas.
En el páramo de Lora se esconde el Valle de Cobalagua. Perteneciente a la comarca de Valdivia, este espacio natural es un pequeño paraíso de fauna y flora. El agua fluye a través de una importante red de cavernas que hay debajo del páramo. La Cueva de los Franceses es la más conocida. Desde el mirador de Valcavado, donde el páramo de Lora se termina en un impresionante barranco, se extiende el Valle de Valderredible, en el que se encuentran 3 enclaves palentinos: Cezura y Lastrilla en Cantabria y Bascones de Ebro en la provincia de Burgos. Desde el castillo, asentado en un monte, Aguilar se descubre entre una extensa llanura y el olor dulzón de la vainilla. De las muchas fábricas de galletas que hubo, hoy solo quedan 2. En la parte baja de este cerro se encuentra la iglesia románica de Santa Cecilia. Fue Aguilar villa amurallada y conserva todavía 5 puertas. La de Reynosa recoge un texto hebreo, el cual confirma la existencia de una importante judería en el Aguilar del siglo XII. A través de las puertas entramos en un mundo de nobleza, de escudos pétreos y leyendas esculpidas como la que figura en una casa inmediata a la puerta de la Tobalina, y que tan profundas reflexiones suscitase en Unamuno. Velar se debe la vida de tal suerte que quede vida en la muerte. Ursi, que bien conoce esta frase, talla olmos secos desde antes de su paso por la mina. La Plaza Mayor, a la que cierra por el este la Colegiata de San Miguel, ha sido restaurada y algunos edificios se han salvado de la ruina gracias a intervenciones públicas o privadas, como la sede de Caja España en el Palacio de Villalobos o el Monasterio de Santa María de Aguilar. En la actualidad, acoge el Instituto de Enseñanza Secundaria, la sede de la UNED y el Centro de Estudios del Románico. Según Víctor de la Serna, la provincia de Palencia cuenta con la concentración más rica de arquitectura románica en Europa y, por tanto, del mundo. El monasterio de San Andrés de Arroyo fue fundamental en el desarrollo del románico norte de Palencia. Representa su construcción la entrada de maestros, canteros y escultores, cuyo influjo se hará notar en las iglesias de la época. La de Perazancas es una de las más antiguas. Conserva restos del siglo X. La torre da apellido al pueblo de Villanueva. A los pies de la iglesia de Santa Marina se alza un sólido campanario abierto a los 4 puntos cardinales. La iglesia de Moarbes de Ojeda es famosa por su apostolado. Esculpido en el siglo XII, su centro está ocupado por un pantocrátor al que rodean las figuras de los evangelistas. A los lados de Cristo, los apóstoles separados por columnillas.
La ermita de Santa Cecilia se levanta en lo alto de un otero incrustada en la roca. En la fachada, una portada con 6 arquivoltas, aunque quien le da el aspecto peculiar es una torre cilíndrica de carácter defensivo. La iglesia rupestre de Olleros está excavada en roca arenisca y se accede a ella por un atrio. En el interior 2 naves, capillas absidales y un sepulcro. Un Cristo del siglo XIV preside la capilla principal. Esta es la de... Esta es una fiestecilla que se hace en Olleros el primer domingo de agosto, que se saca en procesión de esta ermita rupestre a unos santos que son Justo y Pastor. Y organizan una paellada impresionante. Una paellada que es algo digno de verse, porque es que son como 8 paellas o 10 de esas las que sirven. Este año dijeron que había habido 5.000. Ole, ole, morenita, y ole, resalada, que tienes la sal del mundo y no te meneas nada. Y el rabel que ha de ser fino, ha de ser de verde pino, la vihuela de culebra y el sedal de mula negra. Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tienes la sal del mundo y no te meneas nada. Toca rabelillo, toca que te tengo de